Actualidad. Debate. Análisis. Polémica. En Controversia con León Valencia. Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Transmitimos todos los lunes a las 9 de la noche en directo desde las instalaciones de Canal Capital y hablamos siempre de los temas del día, de los temas de la semana y traemos siempre opiniones encontradas sobre esos temas. Hoy tenemos un tema muy importante y un panel de lujo. Tenemos el tema de la justicia en las negociaciones de paz. Y ahí hay un debate profundo en la sociedad colombiana, un debate profundo en La Habana, donde se está negociando, un debate también en la mesa con el ELN. Y este es un debate que algunas veces lo hemos traído acá, pero ahora tiene una ocasión muy importante, porque en La Habana se está discutiendo eso como el tema central, la angustia más grande de los negociadores, tanto del gobierno como de las FARC. Hoy incluso hubo un comunicado de las FARC donde hablan de un tema, del tema de la Comisión Histórica del Conflicto, que habían armado una comisión, le dieron unos meses, produjo unos resultados y hoy estaban ellos defendiendo los resultados acerca de un debate que se planteó también, que planteé yo, sobre la pertinencia de esa comisión, pero ya están debatiendo el tema, uno de los temas centrales del tema de justicia, que es el de la Comisión de la Verdad. Es un tema que están discutiendo en la mesa por las subcomisiones, pero también en su conjunto, y yo estuve en La Habana hace unos 15 días, hablando en privado con un grupo de directores de medios con las FARC, y esa era su angustia principal, y esa es, digamos, el debate en el país. Y para debatirlo tenemos personas que son muy influyentes en la sociedad colombiana, tanto porque hacen política y también porque tienen una opinión sobre esa, y una experta internacional en el tema para hoy, en un debate que va a ser seguramente muy interesante. Clara López fue candidata a la vicepresidencia de la República, a la presidencia de la República, y luego en primera vuelta, y luego pues fue persona decisiva en segunda vuelta de la campaña presidencial. Ahora es candidata por el Polo Democrático a la alcaldía de Bogotá. Muchas gracias, Clara, por acompañarnos. Muy buenas noches, León. Muchas gracias por la invitación. Y además al doctor Carlos Gómez Trujillo, que fue candidato a la vicepresidencia de la República, acompañando en fórmula al doctor Oscar Iván Zuluaga, candidatos del Centro Democrático en la pasada campaña. Luego es una persona que se mueve en el ambiente político, columnista de periódicos, opinador muy asiduo y muy serio, y muy interesado en este tema de justicia. Desde siempre, desde antes que fuera candidato, siempre ha intervenido a él. Él fue alto comisionado de paz en los años 90, de manera que está en el tema, tiene un protagonismo político importante y hoy nos va a acompañar para una opinión sobre él. Leo, buenas noches, gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso a ustedes. Y tenemos una invitada especial que nunca ha estado en estos programas porque es una persona que vive en Canadá, es profesora de la Universidad de Toronto, es la doctora Jamie Rowan, que nos acompaña hoy, es experta en el tema de justicia transicional, especialmente visto desde el derecho y el estudio de distintos temas internacionales, doctora en Derecho y profesora, ya les dije, de la Universidad de Toronto. Muchas gracias, doctora Jamie, por venir. Muchas gracias a usted. Entonces, con la experiencia internacional, con las opiniones diversas sobre el tema, vamos a iniciar sobre esto, planteando en plata blanca las disyuntivas que hay. Aquí se ha planteado, bueno, disyuntiva en el tema de justicia transicional. Hombre, los temas de justicia transicional tienen muchas cosas. Aquí solo se ven algunos aspectos por el debate público, la forma como se polariza el debate. Tienen los temas de verdad, tienen los temas de reparación, de no repetición, tienen los temas de cómo los actores de un conflicto van a ese final de transición y concurren a tribunales. ¿Cuál es la naturaleza de esos tribunales? Hay muchas cosas de justicia transicional, pero aquí el debate se ha polarizado en cárcel
o penas alternativas distintas a cárcel, aparte de lo de verdad y de las otras cosas que son más bien aceptadas en general por los actores del conflicto. Pero en esto estamos en esa disyuntiva de si penas de cárcel para la gente o otras, digamos, penas alternativas, a más de todos los otros temas de justicia transicional. Esa es una disyuntiva que tenemos, se ha debatido mucho, o la plantean también los que controvierten cárcel o impunidad. Otros lo podrían decir, como le he oído a alguna gente que está también, plantean la disyuntiva es así, o digamos, proceso de paz, penas alternativas o impunidad. Otros lo dicen, hombre, proceso de paz con penas alternativas o continuidad de la guerra. Yo, pues, creo que ahí en ese tema estamos. Un actor muy importante que juega en La Habana como parte de ese proceso de paz, las FARC han dicho, nosotros no hemos visto que ningún proceso de paz termine en que los negociadores van para la cárcel. Creo que, dicen ellos, este no va a ser el primero, y así están las controversias. Pero entonces empecemos por el doctor Carlos Holmes Trujillo. ¿Cómo ves desde el Centro Democrático esto? Ellos han colocado ahí el dedo en la llaga, ese es su debate, y yo creo que si damos una panorámica general de justicia transicional, luego nos vamos metiendo en cada tema. Gracias, León. A ver, en primer lugar hay que recordarle a los televidentes que ese es un debate que en Colombia se ha dado siempre. Lo que pasa es que ahora ese debate se da en medio de condiciones completamente distintas y mucho más exigentes. ¿Por qué se ha dado siempre? Porque tuvo lugar cuando se celebraron procesos de paz en el pasado y ello condujo a la expedición de leyes de amnistía o de indulto. Hoy, este proceso que se está adelantando en La Habana es el primero que se surte después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma. Y naturalmente eso genera unas exigencias nuevas, desde el punto de vista de la lucha contra la impunidad, desde el punto de vista de las sanciones y desde el punto de vista también de las posibilidades de pena alternativa. ¿Cómo lo vemos nosotros? Nosotros creemos que hay que respetar las obligaciones internacionales que tiene el Estado colombiano. ¿Por qué razón? Para darle un buen mensaje a la sociedad colombiana en el sentido de que el crimen no paga, y en segundo lugar para que los acuerdos que se hagan sean sostenibles jurídicamente y políticamente, es decir, para evitar el riesgo de que de pronto dichos acuerdos, por desconocer las obligaciones, vayan a tener fragilidades que nos conduzcan a un escenario mucho más complejo con posterioridad. Ese sería el resumen para empezar, León. Doctora Clara, en su partido, en el Polo Democrático, hay también una discusión sobre la paz, el acercamiento a estos procesos. Estamos en momentos definitorios de ese proceso, porque llegamos a la discusión de estos temas claves. Desde el lado del Polo Democrático, desde el lado suyo, ¿cómo ve que puede ser el rumbo que toma esto y el resultado final de este proceso? En primer lugar, es importante señalar que la ventana de oportunidad se está cerrando. No hay plazos en las conversaciones de La Habana, pero sin lugar a dudas el tiempo apremia. Y el tiempo apremia porque inicia la campaña presidencial en los Estados Unidos, y después de que inicie la campaña presidencial, Jamie me corrige, allá no se vuelve a tocar un tema tan espinoso como el proceso de paz de Colombia, y sin lugar a dudas un socio estratégico del gobierno en el proceso de paz son los Estados Unidos. Entonces estamos en una disyuntiva muy compleja, porque yo pienso que allá el gobierno ya tomó la decisión hasta dónde iba a ir y la guerrilla también, y hay un gran espacio entre las dos posiciones y por eso no ha habido acuerdo. Creo que tenemos que empezar a pensar en una mediación y tenemos que empezar también a mirar qué es lo que dice la Corte Penal Internacional. Yo me estuve leyendo muy juiciosa para el programa la sentencia de Manuel José Cepeda, que declaró la constitucionalidad condicionada de la sentencia en la cual Colombia adhiere al Tratado de Roma. Y la condición es que no vaya a convertirse el Tratado de Roma
en un obstáculo para firmar un proceso de paz en Colombia. Eso nos reconduce a que el tema legislativo y el tema jurídico en el que estamos inmersos es mucho más complejo, que no podemos solamente mirar el Estatuto de Roma, sino que tenemos que mirar las condiciones en las cuales surgió el conflicto colombiano, y ahí están los convenios, los protocolos de Ginebra, que dan otras salidas y otras avenidas para la búsqueda de una solución a ese tema que se ha vuelto la manzana de la discordia, que si cárcel o no cárcel, como si ahí estuviese fincado el derecho de las víctimas a la verdad, a la reparación, a la restauración de una sociedad que ha sido tan absolutamente golpeada por este conflicto armado, en el cual no ha habido una sola parte que ha violentado las normas humanitarias. Aquí no hay un sector que se salve en el conflicto armado colombiano. 200.000 asesinatos y desapariciones forzadas de origen político por intolerancia de la izquierda y de la inconformidad social y política en este país. Y nadie habla de que hay impunidad, solamente en el caso de los guerrilleros, que todos han sido procesados y condenados por la justicia colombiana. Yo creo que aquí el Estatuto de Roma está mal traído o por lo menos mal interpretado. Aquí no va a llegar nunca la Corte Penal Internacional a juzgar gente que ya ha sido juzgada por las propias cortes colombianas. Doctora Jamie, digamos usted que viene de mirar otros conflictos y mirar justicia en otros conflictos, y desde esa experiencia acaba de llegar al país, se encuentra con nuevos debates. La doctora Jamie Rowan estuvo aquí hace unos 5 años mirando el proceso que se hizo con los paramilitares, estudiando la ley de justicia y paz. Fue un tiempo a otras partes del mundo y regresa a Colombia para mirar lo que está ocurriendo ahora. Y claro, según le oigo en conversaciones ya más privadas, encuentra un panorama muy distinto, digamos, de lo que es el debate hoy en Colombia. Pero ¿cómo se mira desde afuera el tema de justicia dentro de un proceso de paz? ¿Qué hay de eso? ¿Qué se puede aplicar de eso que está ocurriendo, que usted está viendo afuera en el caso colombiano? Bueno, muchas gracias. Es que yo diría que tenemos que tener en cuenta lo que ha pasado en otros países, porque ya sabemos lo que pasa cuando nosotros enfrentamos estas cuestiones políticas con la justicia como penal. Y es que yo soy socióloga y para mí es más importante pensar en qué ha pasado en los otros países, no en la ideología o lo ideal de la justicia. Y entonces para mí es muy interesante que esta cuestión ha surgido a hacer lo más importante, porque lo que yo he notado en otros países, sobre todo yo estudio los Balcanes, también Sudáfrica, también en otros países, y lo que he notado es que esta cuestión de justicia penal, esto polariza a la gente, aún después. Es que si hay una persona que sí va a la cárcel, tal vez es por 5 años, esto no va a ser bien para las víctimas, y si va por más tiempo, todavía no será bien. Es que no es que ir a la cárcel va a dar a las víctimas lo que ellos han perdido. Y la cuestión para mí, cuando yo veo este asunto, yo me digo, ¿cómo están utilizando la gente la idea de la justicia para su propia política? Y esto es la cuestión que para mí es muy importante en este asunto. Y si uno cree en la paz y si uno está promoviendo un paz, hablar de la justicia, bueno, sin pensar en qué va a pasar después. Si tenemos un acuerdo, o va a la cárcel o no, hay otras cuestiones más importantes como la economía política y el asunto de cómo vamos a sobrevivir. Y bueno, y para mí esto es lo más importante pensar. Doctor Carlos Holmes, yo creo que, digamos, cuando se habla de las FARC, la gente, pues hay muchas rabias con las FARC, sin duda. Y máximo cuando, digamos, en medio de un proceso de paz ocurre lo que ocurrió en el Cauca. Ahí este es un momento difícil. Y cuando se habla de las FARC, pues clases medias, sectores del país tendrían más propensión a hablar de, digamos, de ser muy severos con ellos. Pero este conflicto ha tenido actores
más diversos. En este momento hay 22.000 procesos abiertos a las FARC y al ELN, guerrillas, 22.000 procesos penales. Pero hay 14.000 abiertos a los militares y hay 13.000 abiertos a civiles. Ahí tenemos 50.000 procesos. Y uno piensa, bueno, una justicia transicional que implique unas penas para todos de cárcel, no nos mete en una encrucijada muy dura, porque además, si se va con eso a la teoría de los máximos responsables, bueno, por ese camino se va a líderes políticos muy importantes del país que han estado encabezando la presidencia de la República o gente, digamos, muy importante en la vida colombiana, y quizás no nos metemos en una encrucijada sobre esa base. Es que en la encrucijada estamos. No es que nos metamos, es que estamos. Es que a esa encrucijada hemos llegado como consecuencia de años y años de violencia, y de una violencia que ha ido cambiando de naturaleza y de expresiones a lo largo de los años. De manera que el gran reto que tiene la sociedad colombiana es ver cómo sale de la encrucijada que existe, no de la que se crea al dar opiniones con respecto a lo que debe ser la justicia, sino la que es un hecho en la vida colombiana. Y naturalmente, para pensar en una salida de esa encrucijada hay que tener en cuenta varias circunstancias. Una de ellas, inevitablemente, el marco legal que hoy existe. Marco legal que además se concibió por la comunidad internacional para que las víctimas sean respetadas en su derecho a la verdad. Es que la verdad es equivalente de justicia. Naturalmente hay otros elementos, reparación y garantías de no repetición. El debate hay que darlo con serenidad. Las opiniones que emitimos desde el Centro Democrático no son para entorpecer el proceso, es para colocar el análisis en un estadio realista que nos permita a todos avanzar en el sentido de lograr justicia como respeto a las víctimas, lo cual significa que operen las autoridades, pero eso no elimina la posibilidad de que haya penas alternativas. Por el contrario, las penas alternativas además ya las aceptó la sociedad colombiana cuando se aprobó la Ley de Justicia y Paz, que disminuyó las penas privativas de la libertad, y las disminuyó tanto que hay que recordarle a los televidentes que mediante la aplicación de la Ley de Justicia y Paz se puede llegar a un mínimo de 3 años y medio si se descuenta los 18 meses máximos que se permiten cuando hay concentración, y la máxima puede quedar en 6 años y medio. Es decir, el concepto de pena alternativa está aceptado. Lo fundamental es que haya justicia, porque eso corresponde a los derechos fundamentales de las víctimas. Pero digo, para todos ese tipo de justicia, para los militares, los políticos, los empresarios. Por supuesto, es que además, si usted se lee las normas que hoy están vigentes, las normas se aplican a todos. ¿Quiénes son todos? Quienes hayan cometido los crímenes que están contemplados en ese marco legal. De manera que, por supuesto, cuando se avance en la definición de un mecanismo que permita salir de la encrucijada, hay que pensar en lo que representan las víctimas, las normas legales. Esa es la misma pregunta. Si abrimos todo este espectro, digamos, metemos, porque se supone que una transición es meter a todo el mundo en ese proceso, ¿cómo se ve uno a 5 años de aquí, 10 años de aquí en adelante, abriendo todo ese, en la parte penal? Porque creo yo, o cómo resolverlo, como dice la doctora Jamie Rowan, en el tema, cómo conciliar lo político y lo penal. Es que yo pienso, con el contenido de su primera pregunta, que mirar un proceso de paz, de una negociación de carácter político, como un problema judicial, garantiza que durante los próximos 5, 10, 15, 20 años, el país no salga de las discusiones jurídicas que tanto gustan en los tribunales, en la prensa y en los discursos políticos. Yo he sostenido una visión un poco menos idealista del tema. Es que el raciocinio cartesiano de que aquí hay un principio
y lo aplico rajatabla, dura ley es ley, resulta que nunca ha funcionado en Colombia. Aquí todos sabemos que la ley es para los de Ruana. Por ejemplo, la ley de justicia y paz, pues eran 30.000 los que se acogieron inicialmente, los paramilitares. Pero hasta donde yo entiendo, procesos que hayan culminado en algo, no hay más de una docena. Entonces esa sí es la impunidad total. El tema es que aquí todo el mundo habla de la teoría y nadie aterriza en la práctica. Y pensar que una negociación política como la que se está haciendo entre la insurgencia y el gobierno va a terminar con los generales y con los negociadores de la guerrilla en la cárcel, me parece que es garantizar que allá no haya acuerdo. Yo no soy partidaria que se mire el proceso de paz de La Habana desde esa óptica. Me parece poco constructivo y me parece que es conducirlo hacia una sin salida. Yo me paso más a la tesis de la experta internacional. Ella plantea, ¿por qué no miramos qué es lo que necesita el país de aquí a 10, 15 años? Y el tema no es tribunales, el tema es buscar los caminos para hacer unas profundas reformas estructurales en que este país pueda orientarse hacia la convivencia, respetando las creencias de cada quien, pero dentro de un marco democrático que le dé garantías de salud, de educación, de empleo, garantías sociales básicas a una población que lo que ha vivido es la exclusión de toda la vida y la exclusión generada por la violencia y la exclusión generada por el desplazamiento. Ahí es donde deberíamos estar haciendo el debate. Pero creo que se ha utilizado el tema de la justicia como una especie de colofón para distraer a la opinión de los temas reales, porque aquí lo que quieren es una paz para que todo siga igual. Y yo creo que la paz que está buscando el pueblo colombiano es una paz con unas reformas profundas que garanticen cambios reales en la calidad de vida de la gente. Doctora Jamie Rowan, nosotros, bueno, digamos, aprovechamos aquí en el programa La Controversia su presencia en Colombia para hacer este programa y poder darle visiones a la gente. ¿Qué ve usted ya en este primer acercamiento a la realidad, a esta realidad de hoy? ¿Cómo ha visto el debate en Colombia? ¿Cómo ve, lo siente que tiene salida, que va a tener salida, o siente que este debate está muy enredado? Bueno, por ser abogada y también una crítica del derecho penal internacional, yo diría que es un debate que va a seguir. Y la cuestión para nosotros vamos a tener nuestras ideologías sobre este debate. Lo que pasa con los acuerdos, no sé, no estoy segura. Estoy hablando con gente de su opinión, nadie sabe. Pero yo creo que la fe en la justicia, esto es una cosa que es un asunto al nivel individual. Entonces, para una persona que dice, sí, tenemos que tener la justicia como de una manera de los juicios, esto va a ser su fe. Y la gente que dice que, bueno, para mí no es tan importante, aún sea víctima o no, es que es un asunto personal. Bueno, lo que diría yo por esta controversia es que tenemos que tener en cuenta que el derecho penal internacional, esto surge de una manera muy distinta. Es que uno que estudia este derecho sabe que tenemos los crímenes después de los actos. Y es decir que no teníamos genocidio durante el Holocausto. No teníamos este crimen. No teníamos el crimen de lesa humanidad. Crímenes de guerra sí, pero estos crímenes surgieron después. Entonces, nosotros estamos creando este derecho penal internacional cada vez que hay un conflicto. Y estas normas, esto es la cuestión, es que vamos a utilizar normas que nosotros hablamos de eso, para otra cosa. Y si las normas están para la paz, y estamos utilizándolo de una manera que no sea para la paz, tenemos un problema grande con el derecho penal internacional. Y yo diría que es mejor decir que no vamos a tener tanta fe en eso, porque lo que vemos en otros países, como Sierra Leone, como en los Balcanes, es que después de la guerra, cuando entran estos juicios, la gente no se siente que esto sí es bueno para la gente. Y
bueno, ellos pueden decir, sí, tenemos una creencia en las normas y en la justicia, pero a la vez ellos quieren comer, ellos quieren convivir y uno puede utilizar los juicios para su meta. Y los políticos en todos estos países lo usan de esta manera. También la gente que son juzgados usualmente no son los que merecen por Ser juzgados. ser juzgados, son los que merecen. Lo que nosotros notamos en los crímenes del derecho penal internacional es que no hay crímenes del dinero, por ejemplo, de los ganadores de la plata por la guerra. Tenemos los soldados, tenemos otra gente, y es que hay personas que están ganando todo el tiempo durante la guerra y ellos salen libres. Y esto va a pasar si nosotros utilizamos el derecho penal internacional actual. Nosotros dejamos la gente que ya han ganado tanta plata y han robado los países. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con este debate que está metido en el corazón de las negociaciones de paz en Colombia. Estamos en la controversia discutiendo un tema central del proceso de paz: qué justicia se debe aplicar en medio de este proceso de paz, si es una justicia para todos, para los militares, para los políticos, para los empresarios, desde luego para las guerrillas y las FARC, cómo aplicar ese tipo de justicia para todos esos actores, cómo resolver esto en medio de una controversia enorme entre los actores políticos que están en la vida colombiana hoy, pero también entre los que están en la mesa de negociación. Doctor Carlos Holmes, yo tengo un gran respeto por sus opiniones, sin duda. Le voy a hacer una pregunta difícil, pero usted me la permite. Digamos, hay varios procesos judiciales en curso, muchas acusaciones ligadas al conflicto frente al doctor Álvaro Uribe Vélez. Y si nos metemos por este camino de aplicar las normas de la Corte Penal Internacional, de exigir cárcel, no digo que él sería una de las personas tal vez interpeladas por este tipo de justicia, si se la aplicamos a todos y nos metemos, y yo no me imagino una reconciliación con el doctor Álvaro Uribe metido en la cárcel o con el doctor Álvaro Uribe metido en un tribunal internacional. Me imagino, eso me parece a mí muy difícil. Pero usted que plantea el tema de penas privativas de la libertad, en ese caso usted también vería al doctor Uribe metido en eso. Pues si es que el presidente Uribe es un ciudadano que ha venido respondiendo a los requerimientos de la justicia paso a paso. Del presidente Uribe no se puede hablar hoy como si fuera judicialmente culpable de nada, porque nadie lo ha condenado por ninguna infracción a la ley penal. Y hay que recordarlo a los ciudadanos que ha estado y está siempre dispuesto a responder a los requerimientos de las autoridades. Yo, por ejemplo, creo en el presidente Álvaro Uribe, creo en la manera como se ha comportado en la sociedad colombiana y no lo veo de ninguna manera como sujeto de incriminación por delitos que están contemplados en el Estatuto de Roma. Y la justicia no es para distraer a nadie, Clara, por Dios. La justicia existe. La comunidad internacional ha venido avanzando en eso y no es para distraer el debate sobre otros temas. Bienvenido el debate sobre la economía, bienvenido el debate sobre la distribución de la tierra, bienvenido el debate sobre la descentralización, bienvenido el debate sobre el enfoque territorial de los acuerdos parciales. No faltaría más que hablar de un marco legal obligatorio para el Estado colombiano y presentar ideas para efecto de llegar a puntos de acuerdo que permitan solucionar la encrucijada, sea calificado como con el propósito de desviar la atención sobre ningún debate fundamental, entre otras cosas, digamos la verdad,
porque esta sociedad ha venido haciendo debate sobre lo fundamental hace mucho tiempo. Yo fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y nadie puede negar que en ese escenario deliberativo se dieron avances muy importantes en materia de derechos, en materia de estructura de los poderes, en materia de ordenamiento territorial en Colombia. Así que el llamado nuevamente es a que miremos un tema de suyo complejo con toda serenidad para darle respuesta a exigencias que hacen parte de la visión transicional. ¿Cuáles son? Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Doctora Clara, aquí hay cosas que son parte ya de la historia colombiana y que fueron muy irritantes en su momento para la sociedad y que hoy siguen siendo muy emblemáticas e importantes, siempre se trae. Y en este tema de justicia, mirando hacia atrás, entonces tenemos un momento duro de la vida colombiana, también un proceso de paz con el M-19, unas acciones del M-19, un indulto y una amnistía para el M-19, y al otro lado, un hecho muy dramático de la sociedad colombiana que fue Palacio de Justicia. Y tenemos un coronel, el coronel Plazas Vega, en la cárcel, así sea una cárcel benévola por su condición, porque está en una guarnición militar, así sea una cárcel que está con sus compañeros y que tiene unas prerrogativas que no tendría cualquier ciudadano, pero al fin y al cabo cárcel y la sociedad colombiana. Y eso es al lado inverso, digamos, ver guerrilleros haciendo política y ver de pronto militares encarcelados. Ese es un miedo, yo siento, también en las fuerzas militares, que este proceso sea de pronto con beneficios jurídicos para las guerrillas y que ellos que participaron en el otro lado del conflicto, generales, coroneles, vayan a terminar pagando penas de cárcel por delitos ligados al conflicto, delitos obviamente graves, porque aquí hay delitos de ejecuciones extrajudiciales, hay procesos complicadísimos en los que están involucrados los militares. Es una angustia del otro lado de los militares. Y yo le pregunto a usted, porque es una persona muy representativa de las izquierdas en Colombia, muy ligada a organizaciones de derechos humanos que también son muy severos con los militares, ¿cómo se resuelve eso? Mire, yo he sostenido todo el tiempo que la única manera de tratar el tema es de manera integral. Entonces, no es correcto cuando se habla de impunidad hablar solamente de la guerrilla, que es lo que hace el Centro Democrático, olvidándose de todos los demás actores. Tenemos que completar el discurso y hablar de todos. Todos tienen responsabilidad. Esta guerra de 60, 70 años ha degradado a todo el mundo. Aquí no se salva ninguno. Y la realidad es que las atrocidades que se cometen cada vez son peores que las que uno se pudiera imaginar, y no puede haber nada peor, y siempre la imaginación de los violentos supera los logros anteriores en materia de degradación y de violencia. A mí me pasó eso cuando lo de los falsos positivos. Yo no podía creer. Yo tenía las listas de los muchachos en la Secretaría de Gobierno y ver solo por la comparación de fechas que era imposible que se tratara de reclutamiento, que era un obvio caso de desaparición forzada con fines de homicidio, y que 17 horas después de haber desaparecido ya estaba un joven de 17 años entrando como NN a medicina legal en Ocaña. Era algo inconcebible. Entonces, la degradación es de lado y lado. La responsabilidad es diferenciada. No es lo mismo delinquir como agente del Estado que como un ciudadano alzado en armas, pero responsabilidad hay en todos los casos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues diferenciar las responsabilidades, pero sin lugar a dudas, el tratamiento y la consecuencia tiene que ser simétrica. Cuando se pone cada cual en los zapatos del otro, acaba pensando distinto. Y a mí sí me preocupa algo que no le contestó a usted el doctor Carlos Holmes, y es la situación del expresidente Uribe, el expresidente Santos, el expresidente Belisario Betancur, de todos los presidentes de Colombia. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que no han tenido un tribunal que los juzgue, porque aquí la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes jamás ha adelantado un proceso.
Y eso sí es materia de la Corte Penal Internacional, cuando la justicia del país no actúa. Y el tema de los falsos positivos, usted sabe muy bien, ha sido ya calificado por la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas como un crimen de carácter sistemático. Entonces, sí, a mí sí me preocupa. Y yo sí le quiero decir que yo no soy partidaria, ni que los generales, ni que los expresidentes, ni que los presidentes, ni que los comandantes guerrilleros salgan de este proceso de paz con las esposas yendo a la cárcel. Es más, los que están en la cárcel, muchos de ellos van a tener que ser liberados. Yo pienso que cerrar la fábrica de víctimas es la verdadera preocupación del pueblo colombiano y que enfrascarnos en estos temas de la justicia para evitar que se firme un proceso serio que nos lleve a construir paz y reconciliación, ese sí que es el más grave e irresponsable hecho que puede suceder. Hoy cuando estaba, doctora Jamie Rowan, cuando estaba anunciando y promoviendo por Twitter este debate, unas dos personas en Twitter me decían: León, eso está muy repetitivo. Le recuerdo que hace ya tanto tiempo trató el mismo tema de justicia transicional. Y claro, tenía razón el tuitero que uno toca estos temas. Había un tema de coyuntura muy importante, por ejemplo el paro del magisterio, y yo tenía una tentación de referirme al paro del magisterio. Había otros temas también vitales de la coyuntura, pero este es porque lo tratamos hoy, porque sabemos los que somos analistas de estas negociaciones de paz y del conflicto que es un tema sobre el cual se fundan las diferencias en la mesa de negociación, sobre el cual están tratando de encontrar una salida, y uno tiene la pretensión siempre un poco vanidosa de que si ayuda con un debate sobre esto, si trae gente experta, pues puede de alguna manera dar luces a lo que ocurre, trayendo puntos de vista muy distintos. Y doctora Jamie Rowan, nosotros siempre aquí hay un fantasma, la Corte Penal Internacional. Se dice, oiga, cuidado, viene la Corte Penal Internacional. Se ha vuelto como un coco y no sé si mucha gente le tendrá miedo, pero de hecho lo saca un argumento. Usted que conoce los intríngulis de la Corte, su papel, ¿cuál es el papel de esa Corte Penal Internacional? ¿La ve interviniendo en Colombia en unos próximos años? ¿Siente que eso realmente sí es un problema para el proceso colombiano? Bueno, yo diría que lo que he escuchado de personas que están aquí tratando de hacer los acuerdos de paz, que esto sí ha sido un poco problemático. Para mí lo que más me interesa es que la verdad es que estoy muy feliz en escuchar la manera en que la gente aquí habla del derecho. Es que escuchar que sí, ellos quieren seguir el derecho internacional y seguir todos los derechos sobre derechos humanos y derechos penales internacionales. Esto me da un sentido de esperanza, la verdad, porque yo creo que las personas que están vinculadas en eso, ellos tienen buena fe, ellos quieren ayudar, y la gente en la Corte Penal Internacional, ellos sí quieren ayudar, ellos creen como usted, y es una creencia bien fuerte y es bueno. Es decir, que nosotros no podemos tener una democracia sin seguir el derecho, y nosotros tenemos que tener leyes y nosotros tenemos que seguirlos, y esto será el punto final de la democracia. El problema es que la Corte Penal Internacional no ha sido bien recibido en África, sobre todo ahora, porque hay mucha gente allá diciendo, bueno, nosotros no podemos tener nuestro país si usted está diciéndonos cómo deben ser los líderes. Déjame decir, en Kenia, por ejemplo, había violencia después de una elección y la Corte Penal Internacional decidió, ok, vamos a abrir un caso allá, y por líderes, la gente todavía estaban en la presidencia. Y entonces el país dijo, ¿cómo puede hacer eso con un presidente? Nosotros tenemos que tener nuestro propio gobierno sin que ustedes entren.
Y esto es la cuestión fundamental, es que cómo vamos a tener países que hacemos nuestras propias leyes para construir un paz o una economía o cualquier cosa. Y nosotros aquí sabemos lo que necesitamos. Siempre me da pena cuando gente de otros países, y no quiero ser uno de estos, entran y decir, esto es lo que ustedes necesitan hacer. Y esto ha sido un gran problema, yo creo, en cuando hablar con gente que están tratando de hacer esos acuerdos, siempre dicen eso, nosotros necesitamos tener la libertad de hacer lo que sabemos que el país necesite. Doctor Carlos Holmes, una de las cosas que los dos hemos estado en el último tiempo en unas gestiones con el Procurador General de la Nación buscando una idea de un pacto de paz que acerque a la oposición con el gobierno nacional, que acerque a gente que tiene muchas críticas al proceso. Y claro, uno de los temas es este tema, sin duda el tema de justicia y de cómo hacer esto. ¿Usted ve en esa controversia nacional, yo entiendo y lo siento así, que es una de las personas más tranquilas en el debate al interior del Centro Democrático, más proactivas, más constructivas, ve algunas fórmulas que puedan acercar a tanta gente, pues a los de La Habana, guerrilla, el EN que está atrás buscando también, y que en estos días se ha hablado de eso, el gobierno nacional, fórmulas que permitan resolver estas diferencias tan profundas y que funden la esperanza de que sí va a terminar la guerra de manera negociada y que no vamos a, de pronto por estas diferencias, a devolvernos atrás y a que otra vez las guerrillas vuelvan a la confrontación y nos demoremos otros años para acabarlos por la vía militar o para volver a otra mesa, que es como el miedo que yo tengo personal. Yo creo que hay puntos que podrían aproximar a una posición común. Y no lo digo pensando solamente en el momento, es que siempre lo hemos encontrado. En los procesos de paz que se celebraron en el pasado, siempre fue posible, en medio de una controversia muy intensa, llegar a puntos de acuerdo para excluir de las leyes de amnistía y de indulto determinados delitos que se consideraban particularmente graves. Es que hablar de justicia ahora, lo reitero, no es nuevo. Siempre hemos dado este debate, hay que repetirlo. En todos los procesos tuvo lugar esa controversia. Hoy lo que pasa es que tiene elementos distintos. Yo soy amigo y lo he venido expresando públicamente de que alrededor de este tema, que es particularmente difícil, se construya una posición común para discutirla con las FARC, entre otras cosas, porque buena parte del problema que nosotros tenemos obedece a la posición de las FARC. De lo contrario, siempre ha habido flexibilidad en este lado de la mesa, para llamar las cosas de esa manera. ¿Por qué hay un abismo tan profundo? Por la posición de las FARC. Ni un día de cárcel, nosotros no somos victimarios sino víctimas, todas las leyes nacionales e internacionales son maleza jurídica que debe ser erradicada. Todo lo que hemos hecho a lo largo de los años se justifica porque estamos ejerciendo el legítimo derecho a las rebeliones. Es la posición de las FARC. ¿Eso permite aproximar alguna posición? Ahí es en buena parte donde está el meollo del problema. Y para hacerle frente a semejante posición tan radical, bien vale la pena construir una posición común que permita una discusión que nos conduzca a una solución. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con este debate. Estamos en La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Señores televidentes, estamos discutiendo el tema de justicia en el marco de este proceso de paz que estamos adelantando. Si justicia, no solo para los guerrilleros, no justicia para todos los que han participado en el conflicto, qué tipo de justicia para todos los que han participado en el conflicto. Y hemos estado examinando las diferencias, donde está como el meollo del asunto. Se están adviniendo, digamos, o aviniendo la guerrilla que está sentada en La Habana
a verdad, a reparación. Poco a poco han ido cediendo desde sus primeras posiciones a sus responsabilidades. Tampoco lo que dice el doctor Carlos Holmes Trujillo deja de ser verdad. A veces retroceden y también en el debate público ellos fijan posiciones como si no tuvieran responsabilidades, pero ahí se ha ido avanzando poco a poco. Pero sin duda, pues estamos debatiendo acá ya cosas muy específicas, porque esto va todos los días. Ese proceso, como dice Clara, no se puede demorar mucho tiempo. Entonces tenemos que tener fórmulas, ayudar con fórmulas. Y veíamos, Clara, que en el caso, digamos, del Polo Democrático, que algunas veces la he oído pidiendo una mediación a usted, como salida a todos estos temas que son de distancia. ¿Usted le ha pensado a esa mediación? Porque han sido renuentes las partes a mediación, tanto las FARC como el gobierno ha dicho, no, aquí estamos entre nosotros. Una mediación, ahí hay unos países facilitadores, acompañantes, pero la mediación implica algo más grande, un delegado de un país muy fuerte, de un país poderoso, de un organismo internacional, que es capaz de también el tener iniciativa y llevar fórmulas cuando las dos partes están empantanadas. ¿Por qué siente que en este momento hay una necesidad de mediaciones allá? Porque percibo que llegaron a uno de esos puntos de empantanamiento profundo. Y después de estar conversando durante ya más de 2 años, yo me imagino que hasta la creatividad falta. Necesitan una visión nueva, un empujón. Las fórmulas que tiene que presentar el mediador, no es que tal vez las presente, es que el mediador es el que tiene que plantear fórmulas para buscar acercar las partes, conociendo muy cercanamente la posición de ambas y las posibilidades jurídicas reales. Entonces a mí me parece que, pues yo vi con muy buenos ojos cuando dijeron que Pepe Mujica lo habían llevado a La Habana para conversar, pero no era en una tarea de mediación. Pienso que llegó el momento en que la manera de acercar a las partes puede ser una mediación, pero una mediación de esas bien estructuradas. Por ejemplo, ACNUR, cuando tuvimos aquí en Bogotá un tema dramático para el Parque del Tercer Milenio que estaba ocupado por 7.000 desplazados. ACNUR nos puso unas condiciones para ser mediador en el diálogo entre el gobierno y los desplazados. 1, fue que lo pidieran ambas partes. 2, que se comprometieran ambas partes a un cronograma y a un término flexible pero limitado, y a que la Secretaría la llevara Naciones Unidas con una veeduría ética de la Iglesia. Oiga bien, tanta cosa para un problema de una desobediencia civil en medio de una ciudad. Piense usted que en La Habana ya las dos partes están medio congeladas. Si se meten en una mediación, pueden incluso convenir el plazo y darle un tiempo a esa mediación para ver si llegan rápidamente a un arreglo. Yo creo que sería lo más indicado, con una muy buena estructura, pero no soy partidaria de que haya los acuerdos políticos previos, que es los que está planteando el doctor Carlos Holmes, que es un poco el pacto del señor procurador. Ponerle límites políticos previos a las facultades del presidente de la República, que las tiene muy amplias, para firmar un acuerdo de paz. Me parece que es más bien por el lado de la mediación que se puede enmarcar un plazo y unos términos para buscar fórmulas rápidas y certeras para salir del empantanamiento. Doctora Jamie Rowan, de las experiencias que usted ha estudiado digamos, de cómo se ha resuelto mejor ese tema, no óptimo, sino un poco mejor, cómo han salido del tema un poco mejor, ¿cuál le recomendaría a la mesa de La Habana, tanto a los de la FARC como al gobierno, que estudiaran, que podían sacar más lecciones de él para el tema? ¿De dónde, como un ejemplo, el mejor ejemplo sobre el cual estudiarían tanto FARC como ELN?
ECO y Sí. el mismo gobierno. Es una cuestión bien difícil porque, como todos sabemos, no hay un caso parecido. Es que todos han sido tan, pero tan diferentes. Y no voy a decir la respuesta que uno quiera. Yo diría que uno puede tomar un buen ejemplo de muchos casos. Como he dicho, que el Sudáfrica, yo creo que lo que pasó allá es que los líderes eran juntos. Ellos ya sabían cómo se sentían sobre el asunto y cómo ellos quieren superar el racismo. Y no se puede superar el racismo tan profundo como hay en Sudáfrica, pero no había la polarización en nivel de los líderes. Y yo creo que esto ha sido un buen ejemplo de tratar de superar los fondos del racismo allá. Pero también podemos buscar a Mozambique, que no hizo nada. Y la gente allá dijo, bueno, era un asunto de la familia, ¿ve? Que una persona que es en la familia matando a otra de la familia. Y allá ellos dijeron, bueno, si nosotros estamos buscando una manera de resolver esto con la justicia penal o algo así, no podemos, porque vamos a acabar a las familias. Y era un asunto de familia. Y cuando yo pienso de vez en cuando de una sociedad que ha sufrido como ese, yo pienso en una familia y cómo vamos a superar ser una familia. Y la otra cosa que diría es que si nosotros estamos hablando de la justicia y del derecho, tenemos que tener en cuenta que no va a ser legítimo si las personas no se sienten que es una justicia para todos. Y entonces esto va a ser el problema. Esto ha sido el problema por todos los tribunales, que la gente que si van a la cárcel, para ellos no es legítimo y después ellos se sienten más víctimas. Y esto surge un ciclo de violencia y puede ser una excusa. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Una feliz noche para todos los televidentes. Los espero el próximo lunes en otro programa de La Controversia. Y muchas gracias a los panelistas de hoy por haber ayudado a entender a los televidentes y quizás a los tomadores de decisiones en Colombia un poco este lío en que está metida la Mesa de La Habana y en que está metido el país para buscar un proceso de paz exitoso. Muy buenas noches. Pues creo que ahí en ese tema estamos, un actor muy importante que juega en La Habana como parte de ese proceso de paz. Las FARC han dicho, nosotros no hemos visto que ningún proceso de paz termine en que los negociadores van para la cárcel. Creo que, dicen ellos, este no va a ser el primero, y así están las controversias. Pero entonces empecemos por el doctor Carlos Holmes Trujillo. ¿Cómo ve desde el Centro Democrático esto? Ellos han colocado ahí el dedo en la llaga, ese es su debate, y yo creo que si damos una panorámica general de justicia transicional, luego nos vamos metiendo en cada tema. Gracias, León. A ver, en primer lugar hay que recordarle a los televidentes que ese es un debate que en Colombia se ha dado siempre. Lo que pasa es que ahora ese debate se da en medio de condiciones completamente distintas y mucho más exigentes. ¿Por qué se ha dado siempre? Porque tuvo lugar cuando se celebraron procesos de paz en el pasado y ello condujo a la expedición de leyes de amnistía o de indulto. Hoy, este proceso que se está adelantando en La Habana es el primero que se surte después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma. Y naturalmente eso genera unas exigencias nuevas, desde el punto de vista de la lucha contra la impunidad, desde el punto de vista de la sanción. De la Comisión Histórica del Conflicto, que habían armado una comisión, le dieron unos meses, produjo unos resultados y hoy estaban ellos defendiendo los resultados acerca de un debate que se planteó también, que planteé yo, sobre la pertinencia de esa comisión. Pero ya están debatiendo el tema, uno de los temas centrales del tema de justicia, que es el de
la Comisión de la Verdad. Es un tema que están discutiendo en la mesa por las subcomisiones, pero también en su conjunto, y yo estuve en La Habana hace unos 15 días hablando en privado con un grupo de directores de medios con las FARC, y esa era su angustia principal, y esa es, digamos, el debate en el país. Y para debatirlo tenemos personas que son muy influyentes en la sociedad colombiana, tanto porque hacen política y también porque tienen una opinión sobre esa, y una experta internacional en el tema para hoy, en un debate que va a ser seguramente muy interesante. Clara López fue candidata a la vicepresidencia de la República, a la presidencia de la República, y luego en primera vuelta, y luego pues fue persona decisiva en segunda vuelta de la campaña presidencial. Ahora es candidata por el Polo Democrático a la alcaldía de Bogotá. Muchas gracias, Clara, por acompañarnos. Muy buenas noches, León. Muchas gracias por la invitación. Tenemos al doctor Carlos Gómez Trujillo, que fue candidato a la vicepresidencia de la República, acompañando en fórmula al doctor Oscar Iván Zuluaga, candidatos del Centro Democrático en la pasada campaña. Luego es una persona que se mueve en el ambiente político, columnista de periódicos, opinador muy asiduo y muy serio, y muy interesado en este tema de justicia. Desde siempre, desde antes que fuera candidato, siempre ha intervenido a él. Él fue alto comisionado de paz en los años 90, de manera que está en el tema, tiene un protagonismo político importante, y hoy nos va a acompañar para una opinión sobre él. Leo, buenas noches, gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso a ustedes. Y tenemos una invitada especial que nunca ha estado en estos programas, porque es una persona que vive en Canadá, es profesora de la Universidad de Toronto, es la doctora Jamie Rowan, que nos acompaña hoy, es experta en el tema de justicia transicional, especialmente visto desde el derecho y el estudio de distintos temas internacionales, doctora en Derecho y profesora, ya les dije, de la Universidad de Toronto. Muchas gracias, doctora Jamie, por venir. Muchas gracias a usted. Entonces, con la experiencia internacional, con las opiniones diversas sobre el tema, vamos a iniciar sobre esto, planteando en plata blanca las disyuntivas que hay. Aquí se ha planteado, bueno, disyuntiva en el tema de justicia transicional. Hombre, los temas de justicia transicional tienen muchas cosas. Aquí solo se ven algunos aspectos por el debate público, la forma como se polariza el debate. Tienen los temas de verdad, tienen los temas de reparación, de no repetición, tienen los temas de cómo los actores de un conflicto van a ese final de transición y concurren a tribunales. ¿Cuál es la naturaleza de esos tribunales? Hay muchas cosas de justicia transicional, pero aquí el debate se ha polarizado en cárcel o penas alternativas distintas a cárcel, aparte de lo de verdad y de las otras cosas que son más bien aceptadas en general por los actores del conflicto. Pero en esto estamos en esa disyuntiva de si penas de cárcel para la gente o otras, digamos, penas alternativas, a más de todos los otros temas de justicia transicional. Esa es una disyuntiva que tenemos, se ha debatido mucho, o la plantean también los que controvierten cárcel o impunidad. Otros lo podrían decir, como le he oído a alguna gente que está también, plantean la disyuntiva es así, o digamos, proceso de paz, penas alternativas o impunidad. Otros lo dicen, hombre, proceso de paz con penas alternativas o continuidad de la guerra. Actualidad. Debate. Análisis. Polémica. En controversia con León Valencia. Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Transmitimos todos los lunes a las 9 de la noche en directo desde las instalaciones de Canal Capital, y hablamos siempre de los temas del día, de los temas de la semana, y traemos siempre opiniones encontradas sobre esos temas. Hoy tenemos un tema muy importante y un panel de lujo. Tenemos el tema de la justicia en las negociaciones de paz.
Y ahí hay un debate profundo en la sociedad colombiana, un debate profundo en La Habana, donde se está negociando, un debate también en la mesa con el ELN. Y este es un debate que algunas veces lo hemos traído acá, pero ahora tiene una ocasión muy importante, porque en La Habana se está discutiendo eso como el tema central, la angustia más grande de los negociadores, tanto del gobierno como de las FARC. Hoy incluso hubo un comunicado de las FARC donde hablan del tema